Soñé con el amor desde que tenía 12 años, no con bodas fastuosas ni con anillos de diamantes, sino con la certeza de que, al final del camino, habría alguien que me eligiera cada día, incluso cuando el mundo me diera la espalda, alguien cuya mirada no solo me viera, sino que me sostuviera. Durante años, creí que ese alguien era Lucas. Lo conocí en una librería de viejo, un sábado lluvioso de otoño. Yo buscaba un libro sobre patrones de costura. Él hojeaba una antología de Neruda. Nuestras manos rozaron el mismo ejemplar al mismo tiempo, y cuando levantó la vista, supe que algo en mi vida acababa de cambiar. ¿Crees en los finales felices?, me preguntó, con una sonrisa que no necesitaba respuesta. Desde ese día, nunca más estuvimos separados. Lucas era atento, detallista, el tipo de hombre que recordaba cómo tomaba el café y que me enviaba mensajes solo para decirme que el cielo estaba hermoso y que me lo imaginaba sonriendo bajo él. Me apoyó cuando perdí mi primer trabajo, me abrazó en silencio cuando mi abuela murió, y hasta aprendió a coser un botón porque un día le dije, medio en broma, que nadie en mi vida lo había hecho por mí. Cuando me pidió matrimonio, de rodillas, en el mirador donde compartimos nuestro primer atardecer, sentí que el universo por fin me devolvía todo lo que había esperado. Los preparativos comenzaron con ilusión. Quería una boda íntima, con luces cálidas, jazmines trepando por los arcos y música en vivo. Lucas insistió en contratar a un cuarteto de cuerdas, aunque supusiera recortar otros gastos. Quiero que este día sea tan auténtico como tú, me decía, y yo, embriagada de amor, creía cada palabra, pero había una sombra en medio de tanta luz. Mi hermana, Camila. Desde niñas, nuestra relación fue complicada. Ella era la extrovertida, la que bailaba en las fiestas, la que siempre tenía una historia que contar. Yo era la callada, la observadora, la que guardaba sus sueños en cuadernos cerrados. Competíamos sin querer por la atención de nuestros padres, por los elogios, por quién parecía más exitosa en las reuniones familiares. Con los años, intentamos reconciliarnos. Hubo cafés incómodos, mensajes forzados en cumpleaños, promesas de dejar atrás el pasado. Cuando decidí casarme, la invité a ser mi dama de honor. No fue fácil, pero quería creer que podíamos sanar, que esta boda sería también un nuevo comienzo para nosotras. Al principio, todo pareció funcionar. Camila me acompañó a elegir el vestido, me ayudó a probar menús, incluso me abrazó una noche en que el estrés me hizo llorar. Eres la novia más auténtica que conozco, me dijo, y por un instante, quise creerla, pero luego vinieron las pequeñas grietas. Lucas empezó a recibir llamadas que colgaba al instante cuando yo entraba. Es del trabajo, decía, pero su mirada se desviaba. Una tarde, vi un mensaje en su teléfono: los niños te extrañan. El remitente, Camila. Cuando le pregunté, se rió. Son mis sobrinos del campo. Jugamos a que Lucas es su tío favorito. Quise creerlo, necesitaba creerlo. Aún así, algo en mi interior no descansaba. Antes de seguir, me encantaría saber, el español se habla en tantos rincones del mundo. ¿Desde qué país me estás escuchando hoy? México, España, Argentina, Colombia, Perú, o quizás desde un lugar donde esta historia también resuena en tu corazón. Déjamelo en los comentarios, porque aunque los acentos cambien, el dolor y la esperanza hablan el mismo idioma. La noche antes de la boda, el aire en la habitación estaba cargado de una tensión invisible. Mis amigas habían salido a cenar, dejándome sola con mi vestido colgado como un fantasma blanco en la esquina del cuarto. Me senté frente al espejo, probándome el velo por última vez. Mis manos temblaban, pero no de emoción, de inquietud. Había pasado semanas intentando ignorar las señales, las llamadas cortadas, las salidas inesperadas de Lucas los domingos, las fotos en redes sociales de Camila y él, siempre por casualidad, siempre con una sonrisa que no me incluía.
Él decía que se la encontraba en la cafetería. Ella decía que solo hablaban de cosas de familia, pero el corazón no se engaña con excusas. Esa noche, Camila llamó a la puerta, entró con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Brindemos por tu último día de soltera», dijo, entregándome la copa. Nos sentamos en la cama, en silencio por un momento. Luego, sin mirarme, murmuró, «Ojalá supieras lo feliz que vas a ser». Había algo en su voz, una mezcla de tristeza y culpa que no supe descifrar. «¿Estás bien, Camila?» Ella asintió rápido, demasiado rápido. «Claro, solo, no arruines esto. Sí, mañana es tu día, no pienses en nada más». Pero sus palabras no me tranquilizaron. Al contrario, encendieron una alarma silenciosa en mi pecho, porque cuando alguien te pide que no pienses, es porque hay algo que merece ser pensado. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, repasando cada momento, cada mirada evasiva, cada coincidencia que ya no parecía casualidad. Recordé cómo, semanas atrás, Lucas había olvidado su chaqueta en casa de Camila, como ella siempre sabía cuando él tenía reuniones importantes, como los niños, sí. Esos sobrinos del campo nunca aparecían en fotos con otros familiares, solo con él. Y entonces, en medio de la oscuridad, me hice la pregunta que había estado evitando, ¿y si todo esto es una mentira? No quería creerlo, pero ya no podía ignorarlo. Al día siguiente, mientras me maquillaban, el nudo en mi estómago no desapareció. Mis amigas reían, mi madre lloraba de emoción, y yo solo pensaba en el altar, en caminar hacia Lucas, en jurarle amor eterno, y en sí, al hacerlo, estaría jurando lealtad a una ilusión. Justo antes de salir, una de las damas me ajustó el velo y susurró, «Respira, Isabel, todo va a salir perfecto». Pero yo ya no creía en la perfección, creía en la verdad. Y tenía miedo de que, en pocas horas, la verdad me destrozara. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, si alguna vez has sentido que algo no encaja, aunque todos a tu alrededor digan que estás exagerando, te pido un pequeño favor. ¿Te gustaría apoyarme con un me gusta y suscribirte al canal? Porque lo que sucede en el altar, nadie lo espera, nadie. El sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada, casi celestial. Las rosas blancas ondeaban suavemente con la brisa, y el cuarteto de cuerdas comenzó a tocar la marcha nupcial. 100 rostros se volvieron hacia mí, mis tacones crujían sobre el sendero de pétalos. El velo me rozaba los hombros como un susurro, y mi corazón latía tan fuerte que creí que todos lo oirían. Lucas me esperaba al final del pasillo, impecable en su traje oscuro, con esa sonrisa que tantas veces me hizo sentir segura, pero algo en su mirada había cambiado. No era alegría, era tensión, expectativa, miedo. Justo cuando estaba a 3 pasos del altar, una voz interrumpió la música. «Esperen». Todos se giraron. Camila caminaba hacia el centro del jardín, no con su vestido de dama de honor, sino con ropa sencilla, el cabello suelto, y, de la mano de 2 niños pequeños. Uno no tendría más de 3 años, el otro, 5, ambos con los ojos clavados en el suelo, aferrados a sus manitas como si el mundo se fuera a deshacer bajo sus pies. El silencio fue inmediato, denso, asfixiante. Lucas palideció, literalmente, su rostro perdió todo color, sus labios temblaron, y en ese instante, supe la verdad sin que nadie la pronunciara. Camila se detuvo frente al altar, respiró hondo y, con la voz quebrada pero firme, dijo, «No puedo dejar que esto siga. Isabel merece saber la verdad». Se arrodilló frente a los niños, les acarició el cabello y luego miró a Lucas, no con odio, sino con una tristeza profunda. «Ellos son tus hijos, Lucas. Mateo y Damián nacieron hace 5 y 3 años. Y tú has estado con ellos todo este tiempo». El aire se cortó, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Las rosas, la música,
los invitados. Todo se volvió borroso, solo existían esos dos rostros infantiles, y los ojos de Lucas, idénticos a los del mayor. ¿Qué estás diciendo? Logré articular, con una voz que no reconocí. Antes de conocerte, Lucas y yo tuvimos una relación seria, explicó Camila. Quedé embarazada. Él prometió estar conmigo, criarlos juntos, pero cuando apareciste tú, con tu vida ordenada, tu reputación impecable, tu futuro brillante, cambió de planes. Dijo que contigo podía reiniciar su vida, que tú eras la esposa perfecta para su nueva imagen. Después del escándalo en su empresa, miré a Lucas, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa, pero él no habló, solo bajó la cabeza. Los niños creen que vives en otro país por trabajo, continuó Camila. Pero cada fin de semana, ibas a vernos, les leías cuentos, les enseñabas a dibujar, les decías que eras su papá, porque lo eres. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de arrepentimiento, eran de liberación. No quería hacerlo así, en público, pero me suplicó que no dijera nada, que después de la boda, seguiría con nosotros en secreto, que tú solo eras la fachada. En ese momento, entendí todo. No era amor lo que me había traído al altar, era manipulación, no era una boda. Era una farsa, y lo peor no fue la traición, fue darme cuenta de que, durante meses, había sido la pieza decorativa en la vida de un hombre que ya tenía un hogar. Con mi propia hermana, el organista detuvo la música, alguien dejó caer una copa, mi madre sollozó en silencio, pero yo no grité, no rompí el velo, no señalé con furia. En lugar de eso, hice lo más poderoso que pude, me quité el velo lentamente, lo doblé con cuidado y lo dejé sobre una silla cercana. Luego miré a Camila, luego a Lucas, y finalmente a los niños. Gracias por decirlo, dije, con una calma que me sorprendió. Antes de que jurara mentiras en nombre del amor, di media vuelta, el vestido ondeó como una bandera de paz, no rendición, sino claridad, y caminé lejos del altar, lejos de la mentira, y por primera vez en mucho tiempo, hacia mí misma. Después del altar, el mundo siguió girando, pero ya no para mí. Me refugié en un pequeño pueblo costero, en una casa de madera que mi abuela solía alquilar en verano. No había señal de celular, ni redes sociales, ni rastros de la vida que había dejado atrás, solo el mar, el viento y el silencio que, por primera vez, no me asustaba. Allí, entre el sonido de las olas y el crujido de las tablas del porche, permití que las lágrimas cayeran. Lloré por la ingenuidad que me hizo creer que el amor era suficiente. Lloré por los años perdidos defendiendo a Lucas frente a quienes decían, algo no encaja. Lloré por mi hermana, que eligió la complicidad antes que la lealtad. Y lloré por mí, por la mujer que estuvo a punto de jurar fidelidad a un hombre que ya tenía una familia, con mi propia sangre. Pero entre las cenizas de esa mentira, algo comenzó a renacer. No era odio, era curiosidad. Necesitaba entender cómo pude estar tan ciega, así que, poco a poco, empecé a reconstruir la verdad. Primero, recuperé mensajes antiguos, encontré decenas de excusas débiles, reunión de último minuto, viaje de trabajo, problemas con el jefe, pero los domingos libres coincidían siempre con fotos de Camila en parques, museos, heladerías, con los niños, y con un hombre cuya silueta era inconfundible. Luego, hablé con Valeria, una amiga de la universidad que siempre desconfió de Lucas. Isabel, me dijo con voz suave, ¿recuerdas aquella vez que dijiste que Lucas estaba en una conferencia en otra ciudad? Yo lo vi en el zoológico con Camila y un niño pequeño. Pensé que era un error, pero ahora entiendo. Cada testimonio era una pieza más del rompecabezas, pero la prueba definitiva llegó por accidente. Mientras ordenaba viejos correos electrónicos, encontré una factura archivada por error, una consulta pediátrica a nombre de Camila, con el apellido de Lucas como contacto de emergencia, fecha 18 meses atrás,
Y debajo, una nota: seguimiento de desarrollo padre presente. No era un desliz, era una vida entera construida a mis espaldas. Lo que más me dolió no fue la infidelidad, fue descubrir que fui elegida no por amor, sino por conveniencia. Semanas después, recibí una llamada anónima. Era la secretaria de la empresa donde trabajaba Lucas. Me contó que, hace 2 años, él fue investigado por malversación de fondos. No fue despedido, pero su reputación quedó en ruinas. Necesitaba reinventarse. ¿Y qué mejor manera que casarse con una mujer respetable, sin pasado, sin escándalos, como yo? Camila lo sabía todo, me dijo la mujer. Incluso ayudó a planearlo. Le prometieron que, tras la boda, Lucas seguiría con ellos en secreto. Tú serías la esposa pública, y ella, la madre de sus hijos. Entonces entendí el verdadero veneno. No era solo el engaño de Lucas, era la envidia de Camila. Desde niñas, me había dicho que yo tenía todo: el cariño de mis padres, los logros académicos, la atención. Cuando supo que Lucas me elegiría a mí, vio su oportunidad no solo de quedarse con él, sino de arrebatarme lo único que, según ella, yo no merecía: un hogar propio. Regresé a la casa de la playa con el alma pesada, pero con una certeza nueva: ya no era una víctima, era una sobreviviente. Empecé a coser de nuevo, primero arreglando cortinas viejas, luego blusas rotas, hasta que un día diseñé un vestido sencillo, sin encajes ni brillos, solo líneas limpias y telas que respiraban. Lo llamé Renacer, y en cada puntada, repetía en silencio: nunca más seré la fachada de nadie. A partir de hoy, mi verdad es mi único altar. Pasaron 3 meses, 3 lunas nuevas, 3 ciclos de duelo, claridad y, finalmente, paz. Regresé a la ciudad no para confrontar, sino para cerrar, porque no puedes construir un futuro si dejas puertas abiertas al pasado. Mi primera parada fue el apartamento de Lucas. Vivía en un edificio modesto, lejos del centro, lejos de las apariencias que tanto amaba. Me abrió la puerta con la mirada hundida, la camisa arrugada y una barba que delataba semanas de abandono. Isabel, susurró, con la voz quebrada, gracias a Dios que viniste. Te juro que puedo explicarlo todo. No vine a escuchar explicaciones, le dije con calma. Vine a devolverte esto. Le entregué una caja pequeña. Dentro estaban su reloj favorito, las llaves del coche que me prestó una vez y la alianza de compromiso que nunca usé. No necesito nada tuyo, continué, ni tu dinero, ni tus excusas, ni siquiera tu arrepentimiento, porque el arrepentimiento no borra lo que hiciste, solo lo disfraza. Él intentó hablar, pero lo detuve con una mirada. Lo peor no fue que me engañaras con mi hermana, lo peor fue que creyeras que yo era tan ingenua como para merecer menos que la verdad. Cerró la puerta en silencio, y por primera vez, no sentí lástima, sentí libertad. Luego fui a ver a Camila. Vivía en un pequeño departamento en las afueras, con los niños jugando en el suelo del salón. Al verme, palideció. Isabel, por favor, déjame explicarte. No necesito explicaciones, le dije, y por primera vez en años, la miré sin dolor, sin rabia, solo con claridad. Solo quiero que sepas algo: no te odio, pero tampoco te perdono, porque el perdón no se pide, se gana con acciones, y tú elegiste traicionar no solo a tu hermana, sino a ti misma. Le entregué una carpeta con copias de mensajes, facturas médicas y fechas clave. Nada dramático, solo la verdad, ordenada, irrefutable. Esto es para que nunca olvides que la verdad siempre sale a la luz, incluso si tarda 5 minutos antes del altar. Ella rompió en llanto, abrazando a sus hijos, pero esta vez no me conmoví, porque el amor verdadero no se construye sobre mentiras ajenas. Esa noche cené con mi madre por primera vez en meses. No hubo reproches, no hubo silencios incómodos, solo 2 mujeres que, tras tanto dolor, habían aprendido a mirarse sin miedo. Estoy orgullosa de ti, me dijo, sosteniendo mi mano.
no por lo que hiciste, sino por quien te convertiste al hacerlo. Y es que la verdadera lección no fue sobre ellos, fue sobre mí. Aprendí que el amor no se mendiga, que la dignidad no tiene precio, que a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti misma. Hoy diseño mis propios vestidos, no para bodas ajenas, sino para mujeres que, como yo, necesitan recordar que son dignas de ser amadas tal como son. Cada prenda que coso lleva un mensaje oculto en el forro, vales por ti misma. Y si alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente, que debes callar para mantener la paz, que debes perdonar para ser buena, recuerda esto, no hay paz verdadera en la mentira, y no hay amor real sin respeto. Si esta historia resonó en tu corazón, si alguna vez has caminado hacia un altar que no era tuyo, te invito a suscribirte a este canal y dejar un me gusta, porque cada historia que contamos aquí es un faro para quien aún busca la salida de su propia oscuridad. Déjanos tu comentario. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Perdonarías? ¿Olvidarías? ¿O, como yo, elegirías renacer sin ellos? Gracias por escuchar, porque al final del día, la verdadera boda no es la que celebras con otros, es la que haces contigo misma. Hasta la próxima historia, en Ecos del Corazón.